Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar un programa en Java en el cual creemos un método el cual reciba un arreglo y ordene los números que haya en ese arreglo, números enteros. Va a ser un arreglo de 10 posiciones. Aquí tengo una imagen del arreglo, es para darnos una idea. Y pues primero pues vamos a teclear esos números y van a estar desordenados. Y después pues los va a ordenar ya sea de mayor a menor o menor a mayor. Entonces comienzo, bueno, este es el ejercicio número 26, le cambio el nombre, 26. Entonces vemos que la clase se llama arreglo ordenado y pues tengo importada a la clase scanner, creo que no tengo esta cosita. A ver, permítanme. Ahí está. Uy, no me quiere agarrar bien. Bueno, no quiere agarrar bien esto. Supongo que ha de ser esta. Ahí está. Entonces, vemos aquí que tengo la clase llamada arreglo ordenado. Acá, hasta acá cierra la clase, la llave de la clase. Y dentro de esa clase vemos que hay dos métodos. Primero, pues está el método main, que es el principal. Aquí abre su llave. Aquí en amarillo. No quiere agarrar esto. Aquí abre y aquí cierra. Pero después de ese método donde cierra, pues comienza otro método. Es un método creado por nosotros estático. Cuando es estático, recuerden que no se necesitan crear objetos. Void no nos va a retornar nada. Y el método se llama ordenar arreglo y va a recibir un arreglo de tipo entero. Aquí vemos que está el nombre del arreglo y sus corchetes. Ahorita les explico toda la lógica de este código. Pues primero, lo más básico que es, pues que está declarado en nuestro arreglo. El tipo entero se llama AR, pues aquí es de 10 posiciones. Creamos un objeto de tipo scanner para invocar al método netSync que nos permita leer lo que tecleemos. Luego, en esta parte, pues vamos a rellenar el arreglo. Va a aparecer en pantalla ese mensaje que diga rellenar arreglo. Aquí tengo una variable a la cual estoy llamando cal, inicializo en 0. Esto es, también podemos utilizar un ciclo for para rellenar nuestro arreglo, pero pues hay que variarle. Entonces aquí, pues sabemos que para que el while se ejecute se tiene que primero que cumplir la condición, no es como el do while. Entonces aquí la condición es que k sea menor que ar.len. Ar es el tamaño de nuestro arreglo, es 10. Entonces para que se ejecute el while, k tiene que ser menor que el tamaño del arreglo. Esto nos da el tamaño del arreglo que es 10. Entonces k tiene que ser menor que 10. Y vemos que k pues inicialmente tiene el valor de 0, por lo tanto la condición se cumple, se va a ejecutar el while, va a aparecer en pantalla introduce un número, y aquí en esta parte, como lo hemos hecho muchas veces, introducimos ese número en la variable num. Vamos a suponer que ingresamos el 8 y luego ese 8 que está en num lo almacenamos. También podemos ahorrarnos esta variable num, la podemos ahorrar y simplemente poner sc.nets, es decir, en vez de tener esto num, simplemente con el operador de asignación poner ark aquí es igual a sc.netsInt. Pero bueno, para otro video. Entonces, esa variable bueno, ese número que es 8 que introducimos, lo almacenamos en AR en la posición K. ¿Cuánto vale K? Pues vale 0. Entonces, ese 8 lo almacenamos en la posición 0. Posteriormente, la K se incrementa a 1. Se incrementa a 1, ¿sí? Entonces, ya K no va a valer 0, va a valer 1. Espérame, aquí voy a hacer esto más chico. Entonces, K ahora vale 1. El while nuevamente va a evaluar la condición K es menor que ar.len, es menor que 10, sí, K es 1. Entonces, se sigue cumpliendo la condición y nuevamente pues introducimos un nuevo número, vamos a suponer que el 2. Entonces, ese 2 que está en num lo almacenamos en ar en la posición K. ¿Cuánto vale K ahora? Ya no es 0, es 1. Entonces, en la posición 1 almacenamos ese 2 y pues la K se incrementa a 2. Ahora K vale 2 y nuevamente se cumple la condición, introducimos otro número y así, o sea, este ciclo while se va a estar repitiendo mientras K sea menor que ar.len. ¿Qué va a pasar? Que cuando K llegue al valor de 10, se va a finalizar el ciclo while porque ya no se va a cumplir, porque K no va a ser menor que 10. O sea, 10 no es menor que 10 y finaliza el while y se va a brincar
a la siguiente línea de código. Vamos a suponer que yo puse estos números. Están estos números, ¿sí? Ya lo tenemos relleno. Entonces, ya que llenamos nuestro arreglo, se manda a llamar a la función, al, al método. Entonces, con el nombre del método, simplemente sin crear objeto, ¿sí? Entonces, lo mandamos a llamar y al momento de mandarse a llamar, ustedes dirán, bueno, la siguiente línea que se ejecuta, pues ustedes dirán, pues es la 26. No, en el momento en que mandemos a llamar al método, el control pasa al método, o sea, no el control, sino que se ejecuta el método, pero este método le estamos pasando el arreglo, aunque lo que realmente se hace es la dirección de memoria, que eso lo he explicado en otros videos. Entonces se ejecuta nuestro método, ordenar arreglo, y entonces eh, ya cuando se ejecute, pues está recibiendo el arreglo. Vemos aquí que tenemos una variable declarada llamada contador intercambios. La inicializamos en cero. Entonces, en ese momento se ejecuta el ciclo for. Vemos que está el ciclo for dentro del método ordenar arreglo. Vemos aquí que dentro del ciclo for, así como inicializamos la variable i, j dentro del ciclo for, pues de igual manera aquí estamos declarando la variable, pero la variable se llama ordenado y es de tipo boolean. ¿Qué es boolean? Boolean es sí o no, es decir, tiene dos estados, verdadero o falso. Me está diciendo que la variable ordenado está inicializada en falso. Entonces vemos que este ciclo for no es como los típicos de incremento, decremento. Aquí dice que inicialmente el ciclo for, cuando se ejecuta, la variable ordenado está en falso, en false. Entonces, la condición para que este ciclo for se esté ejecutando es que ordenado, pues que no esté ordenado. O sea, este es el operador not, ¿no? Que no esté ordenado, ¿sí? Entonces, inicialmente boolean ordenado está en false, y para que este ciclo for se esté ejecutando no debe estar ordenado pues que el arreglo. Y es lógico porque mientras no esté ordenado pues va a estar haciendo intercambio y te van a ver. Entonces vemos que son dentro de este ciclo for está otro ciclo for de los normales con variable de incremento. Se ejecuta el ciclo for, la i inicialmente es 0. Entonces dice aquí que i es menor que a.length, pues a es el arreglo que nos pasaron desde aquí. Lo pude haber llamado igual, es AR, lo pude haber llamado igual, pero lo puse diferente el nombre, que este es el parámetro de este método. Entonces, la i inicializa en 0 y aquí va a haber intercambios. El if, en la primera vuelta del ciclo for, va a analizar a en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues i vale inicialmente 0. Entonces va a analizar que si la posición 0 del arreglo, es decir, esta posición donde está el 8, va a analizar si es mayor que la posición a más 1 del arreglo. Es decir, 0 más 1. Es decir, va a analizar la posición 0 con la posición 1. Va a analizar si la posición 0 es mayor que la posición 1. 8 es mayor que 2, sí. Como 8 es mayor que 2, ¿qué es lo que va a pasar? Esto me lo va a ordenar de menor a mayor, se me pasó decirles. Entonces, esto es un poco congojoso, hay un espacio ahí. Entonces lo que va a hacer es que la posición i del arreglo, es decir, la posición 0 del arreglo, que es el 8, aquí voy a teclear algo. Ouch, ahí está. Tenemos la variable llamada auxiliar. Entonces la posición 0 del arreglo la va a almacenar en la variable out. Esto es para que no se nos pierda ese valor porque va a haber un intercambio de números de una posición a otra. Entonces aquí vamos a almacenar ese 8 en la variable out. Posteriormente me está poniendo aquí con el operador de asignación igual la posición 0 más 1, que es la posición 1. Lo que hay en la posición 1 me lo va a poner en la posición i, que es en la posición 0. Es decir, este 2 en la posición 1 me lo va a poner en la posición 0 y por eso esta variable auxiliar, porque si no tuviéramos esa variable, perdiéramos ese 8. ¿Por qué? Porque estamos poniendo lo que hay en la posición 1
lo estamos poniendo en la posición 0. Vemos aquí que está doblemente el, ¿sí? Entonces, posteriormente, lo que hay en la variable auxiliar lo ponemos en la variable, en la posición y más 1, es en la posición 1 del arreglo. Ese 8 lo ponemos en la posición 1 y por eso utilizamos esa variable para que no se nos perdiera ese número. Entonces, nuevamente, pues, aquí lo que hace es que el contador de intercambio se incrementa. Si estaba en 0 inicialmente, ahora es 1. Entonces, aquí analicemos las llaves, ¿sí? Esta es la llave del ciclo for de adentro. O sea, tenemos un ciclo for que es este que está dentro de este otro ciclo for, ¿sí? Aquí abre la llave, lo vemos que se pinta en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente se repite el ciclo for porque no se va a brincar a estas líneas de código de acá de afuera porque primero tiene que finalizar este ciclo for y se va a repetir 10 veces. Se repite nuevamente y la i ya no vale 1 porque se va a incrementar, perdón, ya no vale 0, se va a incrementar a 1, cada vez se va incrementando en 1 en 1. Ahora la i va a valer 1 y ahora me va a analizar la posición en la que está ahí, que es 1, va a analizar, va a preguntar si es mayor que la posición i más 1, es decir, que la posición 1 más 1, es decir, la posición 1 es mayor que la posición 2, es decir, 8 es mayor que 12, como si es mayor 8 que, perdón, no es mayor, perdón, no se ejecuta el if, esto no se ejecuta y se brinca, o sea, se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 2, no se ejecutó el if. Y ahora me va a analizar la posición 2, la posición i con la posición i más 1, con la posición 3. Si es mayor la posición 2 que la posición 3, la posición 2, 2 es mayor que 3, como si es mayor, lo mismo va a ser. Me va a almacenar lo que hay en la posición 2 en la variable auxiliar. ¿Qué hay en la posición 2? Pues el 12. El 12 no me lo va a poner en la variable auxiliar, esto es para no perder ese 12. Y posteriormente, lo que hay en la posición i más 1, es decir, lo de la que hay en la posición 3, lo va a poner en la posición 2, ¿sí? Es decir, este 3 lo va a poner en la posición 2, donde estaba el 12. Para eso utilizamos la variable auxiliar, para no perder ese 12. Y posteriormente lo que hay en la variable auxiliar lo va a almacenar en la posición 3 y más 1. Entonces, para eso. Entonces, aquí me va a poner el 12. Entonces, así y contador de intercambio se va a aumentar a ¿cuánto? A 2. Y así se va a estar repitiendo esto, va a dar hasta que la i, en la última iteración, la última vuelta es cuando i valga 9. Ya cuando i se incremente a 10, ya va a finalizar porque aquí dice que el for se ejecuta mientras la i sea menor que el tamaño del arreglo. Bueno, aquí me dice el tamaño del arreglo menos 1, ¿sí? Entonces, cuando sea menor que 9. Entonces, después de esto, pues ya que dé todas sus vueltas, ya se va a brincar a la siguiente línea. Y entonces vamos a suponer que ya rellenamos todo, ordenamos todo nuestro arreglo. Entonces, voy a repetir nuevamente, pues se ejecuta el ciclo for. Inicialmente vemos que ordenado está en false. Y para la condición para que el ciclo for se esté ejecutando es que no esté ordenado. ¿Y cómo vamos a ver que no está ordenado? Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a suponer que ya se ordenó nuestro arreglo, ¿no? Ya este ciclo for dio todas sus repeticiones. Después de eso, ¿qué es lo que va a suceder? El if va a analizar si contador de intercambios es igual a 0. No se cumple la condición porque cada vez que... ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a suponer que inicialmente nuestro arreglo ya estaba ordenado en una suposición. Entonces, acabamos de ejecutar nuestro programa, el arreglo está ordenado, es una suposición. Este ciclo for pues tiene una sentencia if. Esa sentencia if pues se va a dar cuenta que la posición 0 no es mayor que la posición 1. Entonces, en eso pues ya lo que va a suceder es que pues está ordenado, pues o sea, no va a ser necesario hacer intercambios de un número a otra posición. Entonces, después de eso, al darse cuenta que está ordenado todo,
no se va a ejecutar ese if y contador de intercambios no se va a incrementar, se va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque pues el if jamás se ejecutó, porque pues no se cumplió la condición debido a que el arreglo estaba ordenado y contador de intercambios se queda en cero. Luego el if va a analizar, después de finalizar este ciclo for, dar todas sus repeticiones, se va a brincar a la siguiente línea de código, que es esta. Y if va a analizar si contador de intercambios es cero. En dado caso que sí sea cero, porque no fue necesario ordenar nuestro arreglo, se ejecuta el if y ordenado es igual a true. Entonces ordenado es true. Entonces quiere decir que ya está ordenado. Entonces automáticamente este ciclo for va a finalizar porque ya no se va a cumplir la condición que no esté ordenado para estarse ejecutando. Sea que esté ordenado, se finaliza el ciclo for y en ese momento el programa toma control, el método main. La siguiente línea de código, la 27, que me aparece arreglo ordenado y me imprime el arreglo. Pero vamos a suponer que no estaba ordenado. No estaba ordenado y pues el ciclo for aquí, me ordenó el arreglo y contador de intercambios pues no es cero porque pues cada vez que me fue intercambiando los números de una posición a otra, contador de intercambios se fue incrementando. Entonces, en ese momento pues ya finaliza nuestro ciclo for, nos ordenó nuestro arreglo y el if va a analizar si contador de intercambios es cero. Como no es cero, no se ejecuta el if, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a suceder? No se ejecuta. Entonces, ordenado, pues va a seguir en false. Va a seguir en false, aquí podemos ver. Entonces, en ese momento, se brinca la siguiente línea, que no se ejecutó el if, pero se brinca la línea 51 y la variable contador de intercambio se reinicia a cero. Entonces, nuevamente el ciclo for de afuera se va a repetir porque este ciclo for se está repitiendo mientras no esté ordenado, ¿sí? O sea, que ordenado es igual a esté en false. Lo mismo, el ciclo for, luego el arreglo pues ya quedó ordenado, ¿sí? Pero todavía no nos lo detecta. O sea, ya está ordenado el arreglo, pero para poder saber que ya está ordenado, tuvo que haber un reinicio de la variable contador de intercambios. Entonces, después de esto, como ya está ordenado, este ciclo for no se va a ejecutar. Bueno, sí se va a ejecutar, pero lo que quiero decir es que el if va a detectar que pues nuestro arreglo está ordenado, por lo tanto no se va a ejecutar el if y no se va a incrementar la variable contador de intercambios que ya la habíamos reiniciado cero. Y luego el if nuevamente se va a ejecutar, el de afuera, y contador de intercambios es igual a cero. Como contador de intercambios ya es igual a cero, ya lo convertimos, lo reiniciamos a cero, pues ordenado es true, es verdadero. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Como ya es true, este ciclo for se va a finalizar porque ya no se va a cumplir la condición de que ya está ordenado, pues. Y para que se estuviera ejecutando ese ciclo for no tenía que estar ordenado. Entonces, ya eso es lo que sucede. Entonces, voy a ejecutar este programa. Entonces, vemos, primero rellenar arreglo. Voy a subir aquí. Se ejecuta la línea. mm, a ver. La línea 14, ¿sí? Rellenar arreglo. Introduce un número. Aquí me lo está pidiendo. El while. Entonces vamos a introducir 10 números. Vemos aquí que me lo ordenó. En ese momento, pues, después de rellenar nuestro arreglo, se invoca el método y le pasamos el arreglo. Se ejecuta nuestro método, ordenar arreglo, y con el arreglo que le pasaron, pues se ejecuta toda esta línea de código. Después de eso, el control del programa pasa nuevamente. Después de que nos quedamos aquí, el control del programa pues pasa a acá, esta parte del método main, y ya nos muestra el arreglo que ya está ordenado. Entonces, bueno, espero que este video les haya ayudado. Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a suponer pues a ver, que el arreglo estaba ordenado. Una manera en que podamos saber que el arreglo estaba ordenado es, a ver, bueno, eso no lo quiero hacer más largo, mejor lo dejo para después, porque ya se alargó muchísimo el video. Nos vemos en el siguiente video, chao.